celebrando a Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Pueden sentarse, iglesia. Un ratito para terminar. Vamos a buscar la palabra del Señor en Mateo capítulo 13. Juan Marcos está desarrollando esos pulmones fuertemente. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Mateo 13. Y dice la palabra de Dios. ¿Listos, iglesia? Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, al cual al 100, cual al 60, y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Dice el versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Gracias, Señor, por tu palabra. Y en esta noche les voy a traer una breve enseñanza sobre la parábola del sembrador. Es una de mis parábolas favoritas. Y muchas veces el Señor ministra con esta palabra a mi vida. ¿Por qué? Porque da ejemplo de lo que ocurre con la palabra que es sembrada en los corazones de los que la reciben. No todo el que escucha la palabra de Dios la recibe como Dios quiere. Entonces a veces tratamos de que una persona reciba la palabra del Señor, la corrección, la enseñanza, la exhortación, y no la recibe, y no la recibe, y no la recibe. Y estamos ahí, y no la recibe. Y nos dice: Señor, ¿pero hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no recibe tu palabra? Y el Señor contesta a mi vida, porque me ha contestado muchas veces:
no le tire perlas a los cerdos, porque las pisotean. Y eso es fuerte. Porque son personas, son seres humanos, ¿verdad? Y uno quiere un afecto, un lazo, un amor. Y uno quiere que caminen en el propósito de Dios. Pero cuando el Señor te dice, no le tires perlas a los cerdos porque la pisotean, la perla es algo valioso. La palabra de Dios es un tesoro. Y Dios no quiere que la palabra de Dios sea sembrada en cerdos que no valoran la palabra de Dios. Y a veces el Señor no quiere, y muchas veces el Señor no quiere que nosotros depositemos su perla preciosa en un corazón que no está dispuesto a recibirla. Y uno dice, wow, Señor, pues amén. Pues dime quién no es cerdo para sembrar la semilla. Esto es con mucho amor, familia. Estas son mis conversaciones con Dios. Yo sé que todos los que estamos aquí recibimos la palabra del Señor y la atesoramos. Pero hay muchos afuera que no la reciben. Y a veces estamos perdiendo nuestro tiempo tratando de que esa persona entre y la reciba y haga cambio y crezca en el Señor y reciba las bendiciones de Dios. Y estamos ahí, llevamos el caballo para que tome agua y el caballo no quiere tomar agua. Le decimos, bebe del agua. Pero si no quiere beber, no lo podemos unir. Amén. Entonces, ¿qué es una parábola? Jesucristo habló con muchas parábolas. ¿Por qué? La parábola es una ilustración comparativa utilizada para explicar una verdad. Ilustra verdades espirituales. Jesús hablaba en parábolas para separar a los que tenían hambre y sed de justicia de los que no la tenían. Las parábolas rechazan a los simples curiosos y acerca a los que sinceramente estaban deseosos de la palabra del Señor. Las parábolas tenían la tendencia de confundir a sus oponentes e instruir a aquellos que eran verdaderamente sus seguidores. Las parábolas enseñaban las verdades del reino. Y las verdades del reino y los misterios del reino no lo podían entender todo el mundo, sino aquellos que tenían corazones dispuestos. Como dice la palabra en Mateo 13:9, el que tiene oídos para oír, oiga. Todos tenemos oídos. ¿Por qué no habríamos de oír? Todos tenemos oídos. ¿Por qué el Señor Jesús dice, el que tenga oídos, que oiga? Pero aquí yo los veo a todos con oídos y afuera hay mucha gente con oído. ¿Por qué si tienen oídos no pueden oír? Porque no tienen un corazón abierto y dispuesto a recibir la palabra. El oído es el corazón, la mente, el anhelo, la disposición de recibir la palabra del Señor que va a producir frutos y cambios en nosotros. Por eso Jesús decía, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene corazón abierto, el que tiene corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios, escúchela. Qué lindo, ¿verdad? Por eso el Señor hablaba por parábolas, porque no era para todo el mundo, sino para aquellos que tenían oídos para oír y corazones dispuestos para recibir. Era la manera de Dios al relacionarse con dos clases distintas de personas. Los que realmente deseaban saber el camino de Dios y los meramente curiosos, sin interés de conocer y aprender. Ahora bien, la semilla es la palabra de Dios. Semilla de nuestra fe. La semilla es el elemento esencial para transmitir vida. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios nos enseña que el que quiere más de la palabra recibirá más. El que la desprecia, lo que se le ha sembrado le será quitado. Por eso la palabra dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. La palabra que es sembrada en usted y usted la recibe, la atesora y deja que produzca frutos en usted, el Señor le va a dar más. Pero si usted recibe la palabra y no la atesora y no la valora, esa palabra que fue sembrada en usted le va a ser quitada. ¿Por qué? Porque la palabra es un tesoro, es valioso, es valor, tiene valor. La palabra de Dios tiene valor y tiene vida.
Los que aceptan a Jesús y su palabra tendrán más. Los que rechazan a Jesús y su palabra lo perderán todo. Una sola semilla que germine puede producir docenas y hasta centenas de semillas más. Si siembras semilla de pecado, ¿qué vas a cosechar? Pecado, muerte. Si siembras semillas de rectitud, ¿qué vas a cosechar? Bendiciones, frutos agradables a Dios. ¿Usted sabe por qué hay pecado? El pecado es la consecuencia de falta de intimidad con Dios. Si la persona no busca al Señor, no lee su palabra, eso causa pecado, porque no hay comunión con Dios. La persona que anda en comunión con Dios reconoce y sabe y distingue el camino del bien del camino del mal, y sabe lo que es pecado y sabe lo que no es pecado, sabe lo que es lícito y lo que no es lícito. Pero cuando la persona no tiene a Cristo o ya dejó de escuchar al Espíritu Santo cuando nos advierte de que estamos saliendo del camino del Señor, ¿qué ocurre? Viene el pecado. Mientras estamos en comunión con Dios, no hay pecado. Mientras nos desviamos del Señor, viene el pecado. ¿Ok? El que quiere más justicia de Dios, se le dará más. El que quiere más sabiduría, le será dada más sabiduría. El que no quiere la enseñanza, la justicia de Dios y la sabiduría de Dios, pues le será quitado todo lo que ha sido sembrado. Esa persona no tiene interés de recibir más. Luego, ¿qué hay? Hay una ceguera espiritual, falta de comprensión, hay obstinación y hay tercadez. Muchos no tenían oídos para oír lo que Jesús hablaba. No por falta de oídos ni de orejas, era porque sus corazones estaban endurecidos. Pero hubo otros, que siempre son la minoría, iglesia, que sí tenían corazones dispuestos a recibir la semilla, que produjera sus frutos y estaban dispuestos a cambiar el mundo. El problema está en el corazón del hombre y no en las circunstancias que nos rodean. La disposición del corazón de recibir la palabra de Dios y producir los cambios que Dios quiere que produzcamos. Someternos a la voluntad de Dios. A todos los que sinceramente buscan al Señor para conocerlo y tienen una comprensión más profunda de su palabra, les es dado conocer los misterios del reino de los cielos, cosas que los humanos no pueden conocer o descubrir por sí solos, a menos que Dios se los revele. El terreno, la tierra, ¿cuál es? Nuestro corazón. ¿Dónde la semilla se siembra? En nuestro corazón. Es el lugar donde se siembra la semilla. La semilla es sembrada en nosotros. Para que una semilla dé buenos frutos, la tierra tiene que ser preparada. Así que nuestro corazón tiene que ser preparado. Por eso estuvimos trayendo una enseñanza los viernes sobre la espiritualidad emocionalmente sana. Porque si emocionalmente estamos sanos, vamos a crecer espiritualmente, ¿verdad? Porque una cosa va de la otra. Dice, la tierra tiene que ser preparada, tiene que ser arada, tiene que ser limpiada, se tienen que sacar las malas hierbas de nuestro corazón, las raíces de amargura, la falta del perdón, el resentimiento, la avaricia, el orgullo, el egoísmo. Todo eso, la maldad de nuestro corazón, la iniquidad, nuestra concupiscencia, que nos inclina a hacer lo malo, pues todo eso tiene que ser sacado, limpiado. ¿Cuántos han sembrado aquí? Y usted no siembra donde hay hierba mala. Y usted no siembra donde hay gusano, ¿verdad? Y usted no siembra donde hay plaga. Y usted no siembra en tierra mala, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque esa semilla no va a dar fruto, ¿verdad? Pero lo mismo ocurre en nuestro corazón, en nosotros.
No, el Señor no puede sembrar una palabra en un corazón que no esté limpio, en un corazón que no haya sido presentado en humildad al Señor, en arrepentimiento, para que el Señor trabaje en el corazón y limpie y sane y purifique y muestre y examine nuestro corazón en donde tenemos que mejorar, que tenemos que entregar. Familia, y esto no es de edades. No importa la edad que tengamos, Dios quiere trabajar con nosotros hasta que Él venga. Esto no es cuánto tiempo llevamos en la iglesia, fuimos criados, fuimos nacidos, llevamos muchos años en el Evangelio. El Señor trabaja con nuestros corazones. El Señor nos perfecciona día a día, el Señor nos purifica día a día, el Señor nos santifica día a día, para que alcancemos la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, para que no miremos las cosas terrenales sino las espirituales como Dios quiere que las miremos. Ahora bien, ¿qué sucede con la semilla que es lanzada por el sembrador? Y siempre me ministra, el sembrador salió a sembrar. Así que nosotros tenemos que trabajar, ¿verdad? Porque si no se siembra la semilla y nadie va y la siembra, pues ¿quién la va a sembrar? Los pajaritos hacen su trabajo, pero usted tiene que hacer el suyo. Esto no se trata de quedarse en la casa y no hacer nada. Hay que salir a sembrar. Y para sembrar la tierra, la semilla, hay que trabajar la tierra. Y eso cuesta mucho trabajo. Mucho. El sembrador salió a sembrar y fue a hacer su trabajo. Fue a sembrar la palabra de Dios. Se levantó a trabajar. Hay que trabajar, hay que sembrar. Hay quienes quieren ver cosechas, pero no siembran. Usted sabe una cosa. Ruach HaKodesh Books and Coffee tiene 5 años. Y una de las cosas que el Señor me ministró al principio es lo que dice su palabra en Levítico. Que los primeros 3 años no íbamos a comer del fruto. La palabra dice que los primeros 3 años no iban a comer, el pueblo de Israel no iba a comer del fruto. El 4º año iba a ser ofrenda a Jehová. Y el 5º año entonces iban a disfrutar de las cosechas. Nosotros estamos disfrutando de la cosecha de la tierra que nosotros labramos hace 5 años atrás. Cuando mi esposo y yo le dijimos, sí, amén, Señor, lo que tú quieras hacer, eso vamos a hacer. Y estábamos aquí hasta las tantas de la mañana, piso y techo. Y comenzamos a levantar esta obra para que Dios se glorificara. No importando la hora, no vivíamos cerca, vivíamos lejos. Salíamos a las 2, 3 de la mañana para llegar a nuestra casa en Guaynabo, para volver, para ir a trabajar, porque tenía mi trabajo también, para continuar con el llamado y la obra del Señor. Y yo decía, Señor, 5 años. 5 años pasan rápido. Pero, ¿sabe qué? En ese proceso el Señor ministra nuestros corazones. Hay que labrar la tierra, hay que abrir el surco, hay que limpiar donde se va a sembrar, hay que sacar las malas hierbas, hay que sacar los gusanos, hay que ver si la tierra está buena, si la tierra es fértil, para poder sembrar la semilla. Luego que se siembra la semilla, hay que cuidarla, hay que regarla, hay que echarle agua, hay que echarle abono y hay que esperar que Dios dé el crecimiento. Porque yo no le puedo decir, crece ahora. Mira, lo hago. Hay unas matitas en casa que se han sembrado y están como medias muertas. Y yo le dije, o te pones a crecer y dar vida en el nombre de Jesús, te voy a arrancar y te voy a botar. Y voy a sembrar otra. Y están vivitas. Y bien bonitas, ¿verdad? Bien vivitas y bonitas. Bien bonitas. Y uno dice, Señor, tú le diste a la higuera, si no da fruto la más lejita y se secó. Pues me están dando fruto. Alabado sea el Señor para la gloria y la honra de Dios, ¿verdad? Entonces, esperamos que la cosecha se dé. Pero una vez se da la cosecha, no es para que nos sentemos a esperar. ¿Por qué? Porque la cosecha hay que recogerla. Porque nosotros tenemos que cuidar de que la cosecha del enemigo no venga a robarla. Porque tenemos que cuidar de que no venga una plaga a dañar la cosecha y los frutos que hemos esperado por 5 años. ¿Me está entendiendo, iglesia? Hay unos que estuvieron sembrando y hay unos que van a recibir las bendiciones de la cosecha cuando no sembraron. Pero eso le toca a Dios, soberanía de Dios. Poder disfrutar de las cosechas que uno no sembró. Pero cada uno de nosotros, Dios
nos da una semilla para que nosotros sembremos. Y nos corresponde a cada uno obedecer el mandato de Dios y sembrar esa semilla y trabajar y cuidarla y esperar la cosecha pacientemente. Y velar que el enemigo no quiera robarse la cosecha y no venga a dañar la cosecha. Y si viene una tormenta que quiere venir a destruir la cosecha, uno se prepara y uno hace todos los preparativos humanamente posibles para que la tormenta no destruya la cosecha. Pero si la destruye, ¿qué sucede? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sentarnos a llorar? Comenzar de nuevo. Volver a empezar. No darnos por vencidos, volver a empezar. De la misma manera que lo hicimos una vez, lo volvemos a hacer. ¿Por qué? Porque a Dios le place. Todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman al Señor. Conforme a sus propósitos fuimos llamados. Así que la iglesia de Jesucristo tiene que trabajar para que el cuerpo de Cristo dé frutos. Así que la palabra tiene que ser sembrada en la vida de muchas personas que necesitan escuchar la palabra del Señor. Y usted es instrumento de Dios para sembrar y lanzar esa palabra. Amén. Entonces, ¿cuántos grupos de terreno donde fue lanzada la semilla? ¿Y qué ocurrió con esa semilla? Están las que fueron lanzadas junto al camino. ¿Qué ocurrió? Fue pisada y se la comieron las aves. Las aves tipifican los demonios. ¿Escuchó? Parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Vinieron los demonios y hicieron fiesta con ellos. La otra cayó en pedregales. ¿Qué ocurrió? Tenían poca profundidad. No había mucha tierra. El fruto nació, brotó, pero se secó cuando salió el sol y se quemó. Porque no tenía raíz ni humedad y no había frutos. La otra cayó en espinos. Esa es el área de planta con espinos o áreas espinosas. ¿Y qué ocurrió con esa semilla? Crecieron juntamente con ella, pero los espinos la ahogaron y no dieron fruto. La que fue sembrada en buena tierra, yo soy buena tierra. Usted es buena tierra. Es la tierra preparada para producir su fruto. ¿Qué ocurrió con la semilla que fue sembrada en buena tierra? Dio fruto, brotó, nació, creció, produjo profundidad, echó raíces profundas y produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. El fruto crece y produce muchos frutos y una gran cosecha. ¿Qué sucede con la palabra sembrada? La palabra sembrada junto al camino tipifica la incredulidad. Es aquel que oye la palabra de Dios, escucha la palabra de salvación, pero no la entiende. No es que no tenga la capacidad de entenderla, sino que no tiene ningún deseo de entenderla ni de aprenderla. No le da la gana de recibir la palabra, no tiene el interés. El enemigo viene, las aves del cielo, los demonios, ¿verdad? Lo que tipifica el demonio, y arrebata y quita la palabra que fue sembrada en su corazón para que no crean y se salven. Satanás viene y arrebata lo que fue sembrado en el corazón de la persona. Esto ocurre porque la persona hace caso omiso de la palabra. La persona, al no tener el deseo de recibir la palabra de Dios, la corrección de Dios, le está dando acceso al enemigo para que sea quitada esta semilla de la palabra de la verdad. La persona no le da veracidad a la palabra, no la cree, es un incrédulo. El que recibe la palabra no puede permitir que Satanás le quite y le arrebate la palabra que fue sembrada. Quiero que vayan conmigo a Hechos un momento. 14. Hechos capítulo 14. Y dice la palabra del Señor del 1 en adelante. Aconteció
aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. ¿Qué ocurre aquí? Estamos viendo, ¿verdad?, que la palabra del Señor está siendo llevada. Dice que hablaron de tal manera que los judíos y los griegos, una gran multitud, creyó la palabra de salvación. Pero ¿qué ocurre? Habían unos judíos que no creyeron. ¿Y qué hacían? Excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. ¿Para qué? Para que no creyeran la palabra de salvación que estaba siendo sembrada en su corazón. ¿Y qué hicieron los discípulos? ¿Salieron corriendo? ¿Qué hicieron? Dice, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Ellos se encargaron de que la buena semilla fuera bien sembrada en sus corazones hasta que Dios les dijera, hasta aquí. Esa semilla que ustedes sembraron va a dar frutos. Y no importa que los judíos que no creyeron, que los exciten y los inciten a que no crean, eso no va a producir los frutos. ¿Por qué? Porque el Señor los está usando para llevar su palabra. Amén. Y si usted lo sigue leyendo, más abajo, va a encontrar un chistecito. ¿Se lo leo? ¿Sí? Paréntesis. Mira, dice. Le voy a seguir leyendo los 4 para que tenga la idea. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y de toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Escuchen esto. Y a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. ¿Vieron la condición de ese pueblo? Uno era Júpiter y el otro Mercurio. Y quisieron hacerle sacrificio, holocausto, querían traerle ofrenda, pensando que eran dioses aquí en la tierra. Yo dije, ay, padre. ¿Ah? ¿Cómo es? Un momento. A mi mente viene de Pablo y de Bernabé, el que si ellos no hubieran sido llamados por Dios, se hubieran quedado callados y hubieran recibido toda la ofrenda, y ese pueblo los hubiera tratado como dioses, y hubieran tenido tronos allí, hubieran estado sentados y recibiendo del pueblo. Lo que pasa es que estamos hablando de gente llamada por Dios. Pero curiosamente, ¿pasará eso en estos tiempos? Aleluya. Aleluya. Gracias, pastor. Hechos 13.
Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando a estos al Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, estos nombres están fascinantes, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. ¿Quién deseaba oír la palabra de Dios? El procónsul. Era una persona de autoridad. Era una posición que era delegada por el Senado romano. Era una persona, era como Poncio Pilato en su región, pues él era el procónsul de otra región. Él estaba bien interesado en escuchar lo que Pablo y Bernabé tenían que hablar. Pero mira lo que ocurre. El versículo 8 nos enseña y dice: pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿Qué usted piensa de eso? Y dije: ¡ay, santo, aleluya! ¿Pero qué estaba haciendo él? Él estaba procurando apartar de la fe al procónsul, que estaba anhelando escuchar la palabra de Dios. Mira, hijo del diablo, cállate la boca, que tengo que ministrar la esclavitud. Y dice el 11: ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Qué espectacular, ¿verdad? El enemigo siempre va a buscar a gente que trate de apagar su fe. Satanás no quiere que usted reciba la palabra de Dios. Satanás no quiere que usted dé frutos agradables a Dios. Él quiere que usted dé frutos carnales, frutos mundanos, frutos humanos, frutos diabólicos. Dios quiere que demos frutos de Él, frutos del Espíritu, que demos frutos dignos de arrepentimiento, que caminemos en el Espíritu y no en la carne, que caminemos bajo los estatutos y los mandatos del Señor, que seamos personas firmes en el Señor, temples en Él, decididas en Él, que no seamos fluctuantes. Un día estamos con Él y otro día estamos con el diablo. Eso no puede ser. No puede ser. Iglesia, no puede ser. Un día le creemos a Dios y un día no le creemos a Dios. Un día abrimos nuestra Biblia, el otro día leemos el periódico. ¿Y qué pasa con la Biblia? Un día estamos cantando y adorando al Señor. Te amo, Señor, ven a mí, sana mi corazón. Y al otro día estamos a bailar merengue. A bailar merengue. No puede ser así, iglesia. No puede ser así. Tenemos que permanecer en el Señor. Tenemos que dar frutos del Señor. Porque nosotros somos testimonios para otros. De la manera en que nosotros nos comportamos, de la manera en que nosotros vivimos, otros vienen a Cristo. Otros despiertan el interés de saber. Porque usted siempre está gozoso. Porque a usted nunca le falta nada. Porque usted siempre está bien vestidito, pero bien vestidito y vestidita agradable a Dios. No con la moda. Estamos vestidas y vestidos con pudor. ¿Ok? Estamos constantemente
a Dios, gozándonos en su presencia, Gloria a Dios. amando a los que nos hacen mal, bendiciendo a todo el que se nos pone de frente, queriendo ayudar a toda humanidad. La gente dice, ¿pero por qué vas a ayudar a ese? Porque el Señor lo puso en mi corazón y tengo que hacerlo. Y por amor a Dios lo hago porque Él lo hizo conmigo. No estamos en tiempo de destruir, no estamos en tiempo de contienda, no estamos en tiempo de pelea, estamos en tiempo de amar, estamos en tiempo de construir en la obra de Dios, estamos en tiempo de amar a aquellos que nos desean el mal, estamos en tiempo de bendecir, estamos en tiempo de sembrar la palabra de Dios. La cosecha está lista. ¿Quiénes están dispuestos a recibir y buscar la cosecha y trabajar para que esa cosecha permanezca? Para que esas almas no se pierdan, para que esas almas se mantengan en la casa del Señor, en el cuerpo de Jesucristo. Amén. La palabra que fue sembrada en pedregales, en piedra, es aquel que oye la palabra y al momento, inmediatamente la recibe con gozo. Comienza bien, pero luego caen al lado del camino. ¿Por qué? Porque no tienen raíz, creen por un poco tiempo, no tienen profundidad, son de corta duración, son temporeros. Porque en el momento de la aflicción, en el momento de la tribulación, en el momento de la persecución, en el momento de la prueba, en el momento de la tentación, en el momento de la presión, por causa de la palabra de Jesucristo, tropiezan, se caen, se tambalean, se ofenden, personalizan la palabra y se apartan. Muchos comienzan con Cristo, pero pocos son los que duran y permanecen. Y la palabra nos dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos, los valientes, la arrebatan. Y no con violencia física, con violencia espiritual. Orando, ayunando, leyendo la palabra, creyendo en fe, caminando en fe. No importando las circunstancias que podamos estar viendo a nuestro alrededor, creyendo en que la palabra que Dios nos dijo, si nosotros si permanecemos en Él y obedecemos a Él, esa palabra se va a cumplir. Amén. Los que oyen y reciben la palabra con gozo, pero al no tener raíces, al no tener profundidad, creen por un tiempo, pero luego abandonan la carrera, la única fuente de salvación que es Cristo Jesús, porque no aguantan la oposición, porque no hay raíz. La semilla tiene que ser cuidada, la semilla tiene que ser abonada o abono, echarle agua, velarla. Si sale una hierba mala, arrancarla, ¿verdad? Para que esa semilla pueda dar frutos. La semilla que fue sembrada entre espinos, esto es bien interesante, porque la palabra registra en Isaías 10:17 y en Isaías 27:4, hace una referencia metafórica a los espinos como las personas rebeldes. O sea, que la palabra que fue sembrada, el que fue sembrado entre espinos, es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Primera de Samuel 15:23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación, la terquedad, la rebelión son pecado, es pecado. Es aquel que oye la palabra, tiene tierra fértil y buena, con mucha profundidad, pero las distracciones, los placeres superficiales, el afán, la codicia, las preocupaciones de la vida, el engaño de las riquezas, al adquirirlas hacen que las personas crean cosas erróneas sobre las riquezas, porque entonces cambian su dependencia de Dios y confían en el dinero. Y comienzan a adorar al Dios Mamón en vez de a Dios, a Jesucristo. Ahogan la palabra sembrada. Detienen el crecimiento y no llegan a dar fruto. Un corazón rebelde ahoga la palabra que es sembrada en el corazón. Un corazón obstinado ahoga la palabra que es sembrada en el corazón. Y nosotros tenemos que decirle, Señor, escudriñame. Y si hay rebelión y obstinación en mi corazón,
corazón, arráncala de raíz. Porque no va a haber crecimiento en tu vida ni en mi vida si hay obstinación y hay rebelión. No la hay, no va a haber, no la va a haber. Es tiempo de que la iglesia se pare en la brecha. Es tiempo de que la iglesia tome autoridad y diga: yo voy a deshacerme de toda obra de maldad. Y todo aquello que me impida crecer, lo voy a desarraigar de mi corazón. Porque quiero dar frutos dignos de arrepentimiento al Señor. Y quiero dar frutos buenos. Amén. Amén. Entonces, la semilla que es sembrada en espinos ahogan la palabra sembrada, detienen su crecimiento, no llegan a dar fruto, no permiten aceptar otras cosas como prioridad en sus vidas. Y comprometieron su corazón con las cosas mundanas, con las cosas terrenales, con las cosas del mundo. La palabra nos dice que todo mal es los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Todo eso son espinos que ahogan la semilla de Dios, la palabra de Dios. Y si el ser humano se enfoca en eso, la palabra que Dios sembró en tu corazón va a ser ahogada. Estas personas comprometen su corazón estorbando el crecimiento de la palabra en ellos. El mundo y sus placeres los detienen. La palabra sembrada se hace infructuosa, inútil, ineficaz, no lleva frutos y se van. Ahora bien, la palabra sembrada en tierra fértil, en buena tierra, es aquel que oye, entiende, recibe, retiene y pone por obra la palabra oída con un corazón bueno y recto, y dan frutos con perseverancia, con constancia, con firmeza, al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Usted ha visto? A mí me gusta mucho el mango. ¿Un árbol de mango? ¿De dónde sale? De una semilla. ¿Y cuántos frutos da ese árbol? ¿Cuántas semillas? ¿Cuántas semillas, iglesia? ¿Usted ha visto la semilla de mostaza? Lo pequeñita que es. El Señor dice que si tuviésemos fe como del tamaño de ese granito de mostaza, le podemos decir a esa montaña: muévete. A nuestro problema le podemos decir: muévete, y se moverá. ¿Usted ha visto cuán frondoso es el árbol de mostaza? Si no lo ha visto, búsquelo por Google. Usted se va a asombrar de que esa chiquitita semilla produce un arbusto con muchos frutos. Así que Dios quiere que nosotros produzcamos frutos. Y el Señor los multiplica al 30, al 60, al 100 por uno. Si usted está dando el 30, no se preocupe, el Señor lo va a llevar a 60. Y si está en 60, el Señor lo va a llevar al 100 por uno, créame. Hay unos que se quedan en 30. Hay unos que se quedan en 60. Pero si usted fue llamado a dar el 100 por uno, Dios lo va a empujar a dar el 100 por uno. Créame. Créame. Lo digo por testimonio. Y todo el tiempo le digo: Señor, empújame a hacer tu voluntad. Porque si es por nosotros, nos quedamos aquí comodito. ¿Ok? Ahora bien, la palabra que sembrada en tierra buena no tiene piedras ni espinos. No hay rebelión. No hay obstinación. No hay impureza. No hay maldad en su corazón. No hay maldad en su tierra. Su corazón está receptivo a recibir la palabra de Dios y hacer los cambios que sean necesarios para alcanzar la madurez y el crecimiento espiritual que Dios tiene para nosotros. Es tierra preparada, arada por el Espíritu Santo, que da convicción de pecado y nos lleva al arrepentimiento. Son corazones sanos, receptivos, humildes, que anhelan la palabra de Dios y anhelan vivir la palabra de Dios. Son corazones transparentes,
Corazones y personas que ponen por obra la palabra de Dios. Corazones nobles, buenos, rectos. La retienen la palabra y perseveran en ella y producen una buena cosecha. Llevan frutos con paciencia. ¿Escuchó? Llevamos frutos con paciencia. Damos una buena cosecha. Llevamos frutos maduros y perfectos. La oímos, la escuchamos, la recibimos con buena actitud. Corazón dispuesto a recibir la palabra del Señor y la recibimos con buena actitud. La entendemos. Cuando entendemos la palabra de Dios, el Señor nos da más, mayor conocimiento. Si usted recibe la palabra de Dios, la entiende, la atesora, la pone por obra, el Señor te da más. Te da más. Te da más. Y damos frutos. Tenemos crecimiento espiritual. No hacemos lo que hacíamos antes. Y entonces, ¿qué ocurre? El Señor nos da más. Crecemos, maduramos en Él. Nos multiplicamos, producimos buena cosecha. Y el Espíritu Santo se esfuerza para llevarnos a aumentar del 30 al 60 al 100 por 1. Multiplicarnos 100 veces más. Los que oyen la palabra de Dios se ocupan de ponerla por obra. La reciben, la creen, siguen llevando fruto y nada los detiene. Los que dan buen fruto tienen prudencia, madurez espiritual, frutos de arrepentimiento. Los frutos del Espíritu son manifiestos, se ven. Aman y obedecen a Dios. Creen y siguen al Señor Jesús. Se sujetan a las autoridades puestas por Dios como lo dice su palabra. Diezman, ofrendan, trabajan en la obra de Dios. Viven comprometidos con la obra de Dios y con Dios. No son inconstantes, no son personas de doble ánimo. No caminan por emoción, sino por convicción. Valoran y conocen quién es Dios en sus vidas y reconocen y creen que el sacrificio de Jesús en la cruz, lo que Él sufrió y padeció por nosotros para darnos salvación y vida eterna. Lo reconocemos como su Salvador. Aleluya.